como ya lo hemos visto, es lógica proposicional. Esta lógica nos permite introducirnos de forma muy sutil, muy básica, a las primeras aproximaciones de lo que vamos a ver a partir de la próxima semana. ¿Sí? En este contexto, ya vimos lo que es, qué es una proposición, cómo validar una proposición a través de tablas de verdad. Después de que ya vimos cómo validar una proposición a través de las tablas de verdad, vimos cómo dos proposiciones pueden ser equivalentes, ¿sí? Siempre y cuando sus tablas de verdad sean equivalentes, ¿sí? Vimos que era una tautología, vimos que era una contradicción y también vimos que era una función, perdón, una proposición contingente. Ahora vamos a pasar a otro contexto, ¿sí? Lógica de cuantificadores o cuantificadores lógicos, ¿sí? Se puede ver de las dos formas. Esta cuestión de los cuantificadores lógicos tiene dos vertientes, ¿sí? Una que abarca un contexto general y otro en particular. Pero antes de entrar a detalles, ¿sí? Con lo que son los cuantificadores, porque esto lo vamos a ver hasta en las hojas, ¿sí? Una proposición matemática está llena de estos cuantificadores, puede tener dos o tres al mismo tiempo, ¿sí? Depende también del contexto sobre el cual se esté trabajando, ya lo veremos con más detalle más adelante. En particular, lo que necesitamos para poder establecer lo que es un cuantificador, ¿sí? Lo primero que tenemos que observar es que aquí vamos a hacer una pequeña introducción a lo que se va a llamar una clase. ¿Sí? ¿Qué es una clase? ¿Qué es una clase? ¿Qué es una clase? Cuando nosotros agrupamos objetos, en ese contexto lo que podemos asumir es, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de alumnos, ¿sí? ¿Cuál sería la característica principal de todas las personas que están en este grupo? Exacto. Que son estudiantes también. Podemos encontrar diferentes características que de alguna manera converjan a cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos definir, por ejemplo, en general, a un individuo, cualquiera de ustedes, sin señalar a uno en particular? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para señalar a un individuo en general sin señalar? ¿Cómo le hacemos para definir a un individuo del grupo? ¿Sí? Es decir, a un individuo la propiedad o la característica que cualquiera de ustedes tiene dentro de este grupo, ¿sí? Sin hacer una mención particular. Porque yo me puedo referir a Juan, a Lito, ¿sí? A Pablo, a Gael, etc. ¿Sí? Puedo tomar a cualquiera de ustedes, dar su nombre, ¿sí? Y decir, tú tienes esta característica, ¿no? Y claro, va a ocurrir. Pero en este contexto, si yo me quiero referir en general a alguien, o más bien, si yo me quiero referir en general al grupo, pero quiero particularizar una característica del grupo, sin tomar a nadie en particular, ¿cómo generalizo esa característica?
Les estoy hablando tal vez en chino mandarín, pero ahorita lo van a ver, o sea, y van a decir, ah, pues sí. Porque lo hicieron todo el tiempo en álgebra, en geometría, tal vez en cálculo, cuando llevaron cálculo en el bachillerato, lo llevan algunos tal vez. Habrá algunos compañeros de CCH, hay varios compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria. Alguien que no venga del bachillerato de la UNAM, que venga del particular o de otra. No importa. Lo que quiero que observen aquí es lo siguiente. Para particularizar es muy fácil, ¿sí? Porque yo me puedo referir a mi celular, una marca definida, etcétera, ¿sí? Puedo referirme a Roberto, ¿sí? En general puedo ir con cualquiera de ustedes, dar su nombre, decir Roberto es estudiante, ¿sí? Fulanito es estudiante, etcétera. Pero si yo me quiero referir en general a que cualquiera de ustedes es estudiante, lo hacemos por lo general dentro del contexto matemático con una variable. Ya vamos aterrizando, ¿no? Una variable, ¿qué vamos a necesitar variables? Dentro del contexto lógico en los cuales vamos a movernos, sí necesitamos variables. ¿Por qué se imagina que vamos a necesitar variables? Una abierta, por ejemplo, si yo pongo la proposición de todos los números naturales menores a 4, puedo decir 0 es 4, 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Y así, todo eso son varias proposiciones, ¿no? Y yo al usar una variable lo puedo simplificar en una sola proposición. Sí. ¿Sí entendieron lo que dice el compañero? Entonces, sí, en este contexto, si nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, tenemos estos términos agrupados, ¿sí? Estos términos agrupados cumplen la condición que estábamos mencionando antes sobre números menores, números naturales. Bueno, dependiendo también si el cero es natural, si lo toman como natural, ¿sí? Aquí hay una discusión de si el cero es o no natural. Vamos a suponer que sí, ¿sí? Supongamos que es natural, entonces 0, 1, 2, 3 son menores que 4, entonces todos los términos menores que, todos los números naturales menores que 4. ¿Sí? Aquí hay una palabra que estoy introduciendo, que de hecho lo introdujo Ángel, que ya, de hecho, nos mete de lleno a la lógica de cuantificadores. ¿Cuál es esa palabra? La palabra todo. Todos. ¿Sí? Ahorita lo vemos con más detalle. ¿Sí? Porque nos lleva ¿por qué la palabra todo o todos nos lleva directamente a los cuantificadores? Bien, regresemos a este punto. Si yo tengo esto, yo puedo poner el 0 es menor que 4, ¿sí? El 1 es menor que 4, el 3 es menor que 4, y así, ¿no? Entonces, para evitarme eso, lo que hacemos es decir, bueno, si tomamos esto, podemos decir que X es menor que 4. ¿Sí? No puedo pasar directamente a la lógica de cuantificadores todavía porque aquí hay algo que necesito que vean. Bueno, que necesitan ver. ¿Cuál es eso que necesitan ver? Bueno, X es menor que 4. Les voy a preguntar, a ver qué me responden. Esto de aquí, ¿es una proposición? Okay. Si les pidiera que metieran las manos al fuego, afirmando que esto es una proposición, ¿lo harían? Qué valientes. Se quemarían.
No lo hagan. Porque esto no es una proposición. Porque tiene una variable. Exacto. Recuerden lo que vimos en la primera clase. Una proposición es una oración que es verdadera o falsa. No es porque X no está definida, ¿no? Exacto, la X no está definida. ¿Por qué? No está, bueno, en este caso sí está definida para cada una de estas, ¿sí? Pero si me generalizan el conjunto de los números naturales, pues el conjunto de los números naturales es infinito, ¿sí? Y entonces habrá números que sí cumplen y habrá muchos otros que no, ¿sí? Obviamente las propiedades, si yo quito este X y pongo el 0, la proposición es verdadera. Aquí sí es una proposición. Esta es una oración, ¿sí? Pero es una oración que no es una proposición, es una oración nada más. No tiene valor de verdad. ¿Sí está claro? Va a tener valor de verdad cuando yo le asigne un valor en particular o cuando definamos la clase a la cual con la cual vamos a trabajar. Si tienen alguna duda los compañeros con respecto a ver, Eric, ¿estás apuntando sobre cuantificadores? Si tienen alguna pregunta, usen el chat, por favor, para poder atender su duda. ¿Sí? Bueno, regresando al asunto. Aquí lo que podemos ver es que tenemos asignada una proposición, bueno, tenemos asignada una oración, perdón, y tenemos una clase. ¿Sí? Podemos definir esto como una clase o podemos definir al conjunto de los números naturales en general como una clase. ¿Sí? Ahora de momento entendámoslo así, porque ustedes me pueden rebatir, oye, es que eso es un conjunto. Esperémonos un poquito a llegar a esa parte, ¿no? De conjuntos. Ahorita tomémoslo así de momento. Si tenemos eso como una clase y tenemos esto como X es menor que 4, para poder de alguna manera establecer esto ya dentro de la lógica, necesito ahora asociar todos estos términos con respecto a esto. ¿Sí? Y aquí es donde entra, podría ser en este caso la palabra que habíamos dicho, el todos. ¿Sí? Ahora, la cuestión aquí es cómo vamos a enunciar esa palabra dentro del contexto matemático. ¿Algunos saben? Con una A invertida. ¿Sí? Parece invertida. Sí, mucho gusto. ¿Sí? Vamos a pasar a ello. Ok. Si tenemos X es menor que 4, a esta oración yo le voy a asignar un valor. Bueno, le voy a asignar más bien una letra. ¿Sí? Para poder trabajar con ella. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo esto y digo que este sería P de X, ¿sí? Donde las X que voy a trabajar van a ser dentro de este contexto. Entonces, lo que vamos a definir en este caso es otro término, otro símbolo. Cuantificador universal. ¿Sí? El cuantificador universal se escribe así. Y se lee
Normalmente lo que hacemos es para todo X existe, o para todo X que es menor que 4, porque eso es lo que va en este caso a representar, lo que haríamos sería... PX es la proposición, ¿verdad? Sí. La cuestión aquí es cuando esto se convierte ya en una proposición. Es en el momento en el que nosotros le ponemos el para todo, que es donde eso ya se convierte en una proposición. Esto que está aquí se va a definir como función proposicional. Estoy siendo un poco laxo con los términos ahorita, ¿sí? Pero más que nada para que ya nos vayamos introduciendo. Una función proposicional se define en lógica con más rigor, pero para que vayamos entendiendo, de entrada esto se convierte en una función, ¿por qué? Porque hay variables, ¿no? Al ser una función proposicional estamos haciendo referencia en este caso a esta oración. ¿Sí? Esta función proposicional no es un objeto que esté definido como verdadero o falso. Simplemente va a definirse como función proposicional como objeto de posible valor de verdad. ¿Sí? Al convertirse en una proposición, ¿por qué se convierte ya en el para todo P de X en una proposición? ¿Qué es lo que les... ¿Por qué se puede decir eso? ¿Qué les dice su intuición? Esta variable como tal. Bueno, en este caso ya se está dando la delimitante para todo. Exactamente, ya de alguna manera ya estamos especificando más que nada la función de X. ¿Sí? En este caso, X tiene que cumplir esta condición. Esto va a ser, si lo entienden ahorita, esto va a ser de suma importancia cuando demos el siguiente paso a conjunto. ¿Sí? Porque esto, un conjunto define, o se define a sí mismo como un elemento, como un ente que tiene una propiedad o varias. ¿Sí? Entonces, no es que esto sea un conjunto en sí. Eso es una función proposicional y, en general, todo esto es una proposición. ¿Por qué? Porque ya puedo dar valores de verdad. ¿Sí? Si yo asigno valores de verdad a esto, en este caso, para el 0 es verdadero, para el 1 es verdadero, para el 2, o sea, si yo sustituyo el 0 aquí en X, obviamente me da verdadero. ¿Sí? Si yo sustituyo el 1, me da verdadero. El 2 y el 3 pasa lo mismo. ¿Sí? Sustituyendo la X aquí, me va a dar verdadero. Obviamente, pues, al hacer eso ya estamos particularizando. Entonces, en ese contexto se convierte en una proposición porque ya tiene valores de verdad. Ahora, esta proposición, ojo, no es una tautología. Esta proposición como tal ya va a ser verdadera porque todos los valores de verdad asignados a los elementos de esta clase, ¿sí? Me llevan a un valor de verdad. Si yo le agregara el 5, ¿qué pasaría? ¿Perdón? Se vuelve contingente. Bueno, sí, porque de alguna manera no es que se vuelva contingente, simplemente se vuelve falsa. Si aquí existiera, a ver, vamos a quitar esto y vamos a quitarla ya. Y le ponemos el 4 y el 5 para que se vea más claro. ¿Sí? Tenemos esta clase ahora donde está el 4 y el 5. Ahora,
yo les pregunto, ¿el 4 cumple la condición de P? No, porque el 4 pues, es igual al 4, no es menor. Y el 5 con mayor razón, ¿no? El 5 obviamente no va a cumplir la condición. Aquí ya tenemos desde el 4 y incluyendo el 5 una condición donde la función no es verdadera. ¿Sí? O más bien, donde la proposición esta no es verdadera. ¿Sí? Al no ser verdadera, tiene que ser falsa. No puede ser verdadera o falsa, o verdadera a medias, o falsa a medias. ¿Sí? Aquí ya aquí pueden notar la diferencia entre lo que es el lenguaje natural y el lenguaje formal. El lenguaje formal es muy estricto. El lenguaje natural es muy ambiguo. Ahí sí podemos dar medias verdades y medias mentiras. O medias falsedades. ¿Sí? Entonces, en este caso no. Si no es verdadero, entonces es falso. Basta con que uno, en este contexto del para todo, basta con que uno de todos estos no cumpla la condición, todo se viene abajo y se vuelve una proposición falsa. ¿Sí? Ahora, yo les puedo dar un ejemplo. Vamos del 0 al 1, al 2, al 3, al 4, hasta el 99. ¿Sí? Y en vez de poner x es menor que 4, ponemos x es menor que 100. ¿Sí? En ese caso, si yo pongo todos los términos del 0 al 99, todos cumplen. Pero si yo le agrego el 100, ya no va a cumplir porque existe uno que ya no cumple. ¿Sí? Basta con que uno se salga del huacal para echar a perder a todo el conjunto. En este caso, a la proposición como tal. ¿Sí? Digo, no es que la eche a perder, simplemente se vuelve en una proposición falsa. Punto. ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿sí está claro eso? ¿Alguien me quiere dar alguna función proposicional diferente a esta? Lo que no es tan complicado. Los números primos menores que 10. Todos los números primos menores que 10. O sea, vamos a ponerlo así como lo enunciaste. Todos los números primos menores que 10. ¿Sí? ¿Cuál sería la función proposicional aquí? Aquí hay un enunciado completo. ¿Sí? X es un número primo menor que 10. Entonces, aquí voy a poner Q de X. Tengo que escribir más despacio porque si se dan cuenta, ya lleva rato funcionando la máquina y como que está medio, no está muy ágil. Bien, entonces, Q de X sería esta función proposicional. Q de X sería nuestra función proposicional, ¿sí? Y esta función proposicional es X es un número primo menor que 10. ¿Sí? Ahora, lo que únicamente tenemos que hacer es tomar ver cuál sería la clase de términos que cumplen esta condición. ¿Cuál sería esa? ¿Perdón? 2, 3, 5, 7. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente número primo? 11. Exacto. Entonces nada más tenemos 4 términos aquí. ¿Sí? Todos los números primos menores que 10. Si damos 100, pues tendríamos que buscar más, ¿no? Aquí, ¿está bien con estos? La clase que tenemos aquí, vamos a llamarla... No.
¿No? No, porque se vale, si quieren decir algo, se vale. Ah, estaba yo pensando en eso y alguien lo dijo. Bueno, ahí está. Tenemos a la clase A. ¿Sí? Tenemos nuestra función proposicional y para escribir esto en términos lógicos, de tal manera que se convierta en una proposición, lo podremos hacer así. Para todo X, tal que Q de X lo voy a poner ahorita así. Si X lo voy a poner así. Puede ser pertenece o está en A. ¿Sí? Esto ya es una proposición. ¿Sí? En este caso, si así como está enunciada la función proposicional y damos un para todo Q de X si X está en A, ¿sí? ¿Eso qué les está diciendo? La proposición es verdadera, porque todos los objetos que están dentro de A cumplen lo que me enuncia la función proposicional. ¿Sí? En este caso, la función, o en este caso, esta proposición es esta función es verdadera. ¿Cuándo sería falsa? Si agregamos el 11 o si agregamos cualquier número, ¿sí? Ya no sería verdadero. ¿Por qué? Porque si yo agrego cualquier otro número, por ejemplo el 4, ya de entrada ya no es un número primo, ¿sí? Por el otro lado, si yo agrego el 11, es un número primo, pero no es menor que 10, ¿sí? Aquí vayan relacionando estas cosas porque esto lo vamos a ver mucho, ¿sí? Dentro de las propiedades de los conjuntos. Los conjuntos van a jugar un papel fundamental. Esto que estamos viendo es parte ya del curso de cálculo, ¿sí? Una de las condiciones muy importantes, y esto, tatúenselo, ¿sí? Bueno, no tanto así, grábenlo en su mente. Esto que estamos viendo es más o menos lo que podría caracterizar a un conjunto, porque un conjunto guarda muchas características. En este caso, por ejemplo, esto bien podría ser una propiedad de un conjunto. O sea, ya de entrada, ahorita ya me estoy metiendo donde no me debería de meter, pero quiero para que sea enfático, ¿sí? De alguna manera, cuando veamos ya esto mañana, con más detalle, ¿sí? Se van a dar cuenta, pues, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, si cambiamos los parámetros de la función de x, que bueno, en este caso estamos especificando que hasta un número 10 y colocamos que hasta el 20 y solamente tenemos esos elementos, sería falsa, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, se puede, bueno, aquí podríamos no solamente determinar que es falsa, que no se está cumpliendo la variable de todos los elementos que se están dando. Ajá. Okay. Porque tienes un término que no cumple la... Sí, está claro. Eso es de suma importancia porque de alguna manera cuando estén trabajando ya con los términos dentro del cálculo, se van a dar cuenta que entender esta parte es primordial para entender un conjunto. Y entender un conjunto les va a poder dar la clave para entender lo que más adelante vamos a llamar el dominio de una función. El dominio de una función es un conjunto. ¿Sí? Ya lo veremos más adelante. ¿Sí?
Pero dense cuenta cómo se va enlazando una cosa con otra. Esto es la base. Entonces, aquí estamos viendo si es falso, verdadero. Yo me la puedo pasar así bien pachangueándomela, dándoles estas cuestiones verdadero, falso, pero quiero que se sensibilicen con estos detalles. ¿Sí? Porque ver esto, X es un número primo menor que 10, aquí ya tenemos de entrada dos cuestiones. Número primo menor que 10. Son dos características. Dense cuenta. Tiene que ser un número primo y menor que 10. De eso está lleno cualquier definición, cualquier teorema, cualquier lema, cualquier proposición matemática que se vayan a leer, cualquier libro, va a incluir un montón de características que se van a dar por sentadas. ¿Sí? Aquí de entrada ya estamos metiéndonos con el álgebra, o con lo que se llama más específicamente con la teoría de números. ¿Sí? Números primos, en fin. En este caso, sí, si yo le agrego el 11 o si yo agrego el 4, esta proposición se vuelve falsa. ¿Sí? Bien. Creo que con eso bastaría por el momento. Para las proposiciones con un para todo. ¿Sí? Ahora, este es el caso general que les había dicho al principio. Ahora vamos con el caso particular. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso particular en este contexto? Existe el cuantificador existencial. El pertenece ya es el con el que enlazamos a los elementos de un conjunto. Es cuando decimos X está o X pertenece a A. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. En ese caso, lo que ahora vamos a ver es el cuantificador existencial. El cuantificador existencial tiene un problema de existencialidad porque se escribe con una E al revés. ¿Sí? Entonces ya de entrada está al revés. Es un peón para algún, también se puede decir para algún. ¿Sí? En muchos libros cuando estén leyendo, van a leer para algún. ¿Sí? Y en otros casos existe directamente. Si existe, entonces hay al menos uno que cumple una condición. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, cuantificador existencial. Existe un para algún. Denme una proposición que no sea las anteriores. Podemos tomar las anteriores. Pero vamos dándole más variabilidad a nuestro curso. ¿Qué función proposicional se les puede ocurrir? Para cada rótulo descosido. Para cada rótulo descosido. Si se dan cuenta, aquí hay dos cuestiones. ¿Sí? Esto es un dicho. ¿Cómo escribiríamos esto? Desde un contexto lógico. Vamos primero a ver el caso particular. Un descosido. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que enunciar en este caso para poner un descosido? Existe un descosido. X es un descosido. Le tengo que dar forma de función. ¿Sí? X es un descosido.
X es un descosido. Parece R eso, ¿no? Como que las letras me las hace con poligonales. ¿Qué es una poligonal? Una poligonal es un objeto geométrico que se va trazando a través de líneas. ¿Sí? O segmentos de líneas. Entonces, tengo que pasar el dedo suavecito para que los segmentos de líneas sean cortos. Si hago esto así, fíjense, de aquí, este pedazo, luego de aquí a acá, da un salto, y luego de aquí a acá da otro salto, da un saltito, y luego de acá se va. ¿Veis? Como que esta cosa no ayuda mucho, pero bueno, es como está programada la pantalla. Bien, S de X es un descosido, ¿sí? Entonces, ahora sí, la cuestión aquí es cómo entendemos un descosido. Digo, a lo mejor es general, ¿no? Pero para clarificar más el enunciado, porque el enunciado en sí queda un poco ambiguo. Si no es que mucho, ¿sí? Si nos ponemos estrictos, como que no tiene mucho sentido hablar de un descosido. Vamos a dejarlo, ¿sí? Y me quiero suponer que la mayoría sobreentiende lo que es un descosido. ¿Alguien no? Bueno, les digo, no, que no les dé pena, ¿vale? ¿Qué es un descosido? Normalmente, qué bueno que lo preguntas, ¿sale? Vamos a definirlo. Normalmente, supongamos que tenemos dos personas, ¿sí? O tenemos un conjunto de personas. Aquí en el salón. Tenemos de este lado, todos los compañeros están acá. De este otro lado, todos los compañeros están acá. ¿Sí? De este lado, habrá alguna persona, ¿sí? Que a lo mejor ya vio a otra persona de este lado que no le cayó muy bien. ¿Sí? Ahora, no va por ahí más o menos por lo que estás imaginando. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese caso, dentro de este grupo de personas hay alguien que no conjugó más o menos bien su química hormonal con otra persona de este lado, y eso provocó que sus feromonas de esta persona le provocaran a la otra persona de este lado un disgusto. Entonces, dentro del contexto químico que tenemos, esas feromonas provocaron en la otra persona, de esta persona a esta otra, estoy generalizando, esa persona que está es una pesada, generalizando, porque puede ser él o ella. Entonces, esa persona es una pesada, tiene la sangre muy pesada, ¿a poco no? Y tal vez sus amigos van a decir, ¿eso qué quiere decir? Que ese caso particular de esa persona con esas feromonas producidas por su bioquímica provocaron en el gusto olfativo de la otra persona un desagrado, su cerebro recibió la señal y se encendieron las alarmas, ¿sí? O sea, sus muñequitos de esos de intensamente empezaron a brincar ahí, se alarmaron, ¿no? Entonces, alerta roja, se prendieron todas las alarmas y y de alguna manera eso provocó que esa persona que está de este lado es un descosido. O es un roto, es alguien
de aquí para alguien de acá. ¿Sí está claro? Espero que con eso también clarifique, porque de seguro cuando vean el video alguien también a lo mejor se pregunta, y a lo mejor alguno no lo tenía muy claro. ¿Sí? Pero es el caso particular de que alguien cumple unas características que a otra persona o le agradan o no le agradan. En general, o que algún objeto con determinadas características le gustan o no a otra persona. ¿Sí? O es como el clásico ese que vas caminando y ves algo que te gusta en una palabra y dices, de aquí soy. ¿No? Bien. Después de toda esta pantomima, ¿sí? X es un descosido, y creo que ahora queda más claro, ¿no? ¿Qué es un descosido? Ya, más claro ni el agua. ¿Sí? Entonces ya lo podemos ver como, supongamos que ya lo podemos ver como una función proposicional. ¿Sí? Ya tenemos una función proposicional, no sabemos si es verdadera o falsa, todavía, ¿sí? ¿Qué nos falta para saber si es falsa o verdadera? Su clase. Su clase. La clase, exactamente. Supongamos que tenemos un grupo de 4 personas. Tenemos a Pedro, a Juan, a Remo y a Pedro. ¿Sí? Ahora, para que se cumpla esta condición, ¿qué tendría que pasar? Que haya dos rotos y dos descosidos. Que haya un descosido y que haya al menos un roto. ¿Qué pasó? Alguien está jugando. Algún compañero ya estaba jugando. Supongamos que Juan y Pepe no conjugan, no se caen bien, pues. ¿Sí? Si Juan y Pepe no se caen bien, entonces ahí podemos afirmar que en este caso existe un roto y existe un descosido. ¿Sí? Ahora, me falta algo más aquí. ¿Qué es lo que me falta? Porque ya puse X es un descosido. El roto, ¿no? El roto. Exacto. En este caso, voy a usar R de Y, donde Y es un roto. ¿Sí? En este caso, si tenemos S de X y tenemos R de Y, entonces aquí ya podrán darse cuenta que estoy usando dos variables. Vamos a usar 2, 3, etc. A lo mejor más adelante, pero me preguntaba si para acá tampoco un descosido podría ser para acá, descosido existe una vez. Me pregunté si serían equivalentes. La cuestión aquí es que nos estamos adentrando en una condición donde tenemos que asociar, en este caso, ya dos funciones. ¿Sí? Tenemos que asociar dos funciones. Y la pregunta aquí es, ¿cómo haríamos esto? O sea, ¿cómo asociamos dos funciones? Tenemos que asociar la función S de X y R de Y. En primer lugar, como ya conocemos el contexto de el cuantificador universal, ¿sí? Para todo Y, R de Y. O sea, para todo Y, tal que Y es
Un roto, ¿no? Bueno, también podría ser. O sea. Pero habíamos anunciado que para cada roto un descosido. Entonces, siguiendo esta lógica, entonces, para cada, eso quiere decir para cualquiera. Cuando tú dices para cualquiera, dices para todo. ¿Sí está más claro? ¿Sí? Ese es el contexto de R de Y. Para cada roto, ¿sí? Un descosido. En este caso, tomo para todo Y, R de Y. Pero tengo el otro contexto. Para cada roto, un descosido. Un descosido, ¿cómo lo podemos enfocar? Dentro de este contexto, supongamos que Pedro es el roto y Pepe es el descosido. ¿Sí? Para entender que una X. Pedro es un roto, Pepe es un descosido. ¿Sí? Entonces, existe al menos uno, ¿sí? Porque de aquí pueden estos tres caerle mal a este, o al revés. Este puede caerle mal a cualquiera de estos, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo, supongamos que le cae mal a los tres. Entonces ya tenemos que el existencial. Exacto. Exacto, tenemos que añadir el existencial, ¿sí? Porque podría yo ser, Pepe le cae mal a Pedro, pero Pedro le cae mal a Rodrigo, Rodrigo le cae mal a Juan y Juan le cae mal a Pepe. ¿Le parece trabalenguas, no? Pero supongamos que Pedro, Juan y Rodrigo son cuatísimos, ¿sí? Entonces no se está respetando la función. Exacto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. El detalle aquí es que ya tenemos ya tenemos una cuestión. Existe X tal que S de X. Existe X donde S. ¿Sí? El detalle aquí es que todavía me falta un paso. Tengo que asociar estas dos proposiciones. Podría ser asignándole valores de X o Y a todos los miembros de la clase. No todavía. Con operadores lógicos. Con operadores lógicos, ¿cuál usarías tú? Estoy entre implica o el I. ¿Ustedes qué creen que sea más correcto? ¿Un I o un impli? Una implicación. Porque el I tiene que ser una cosa que nos lleve a que los dos. Entonces, si para cada roto existe un descosido, o más bien para todo roto, implica que existe un descosido, ¿no? Para todo Y, R de X implica que existe X, S de X. ¿Sí está claro? Sí. Esto ya es un poquito más específico. ¿Sí? Más complejo, de hecho, de lo que yo quería explicarles. Pero, bueno, ya estamos en esto. Vamos a agarrar el toro por los cuernos. Lo que me interesaba a mí era esta proposición. Ahora, de que sea verdadero o falso depende de los elementos que tengo aquí, en la clase. ¿Sí? Bueno, de hecho podría dividirlo en dos clases. Uno en la clase de las X y otro en la clase de las Y.
¿Sí? Y podríamos verlo así. Luis, Tito y Leo. ¿Sí? Este va a jugar con las X y este va a jugar con las Y. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tengo que ver, lo que pasa es que si no tendría que incluir las X de un lado y las X del otro. Esta clase, ¿sí? Me toma todos los elementos de acá. Entonces, ahora, supongamos que Pedro, Juan, Rodrigo y Pepe se llevan bien. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a Luis, a Tito y a Leo y se llevan bien. Entonces, este es un grupo de amigos y este es otro grupo de amigos. ¿Sí? Dentro de este grupo de amigos, hay uno de ellos que le cae mal a todos. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué hago esto? Para buscar un valor de verdad. Supongamos que Pedro, Juan, Rodrigo y Pepe siempre se pelearon con Leo. Porque Leo es un león. Se creen muy león. ¿Sí? Y le echa bronca a todos nosotros. Entonces, aquí se pelea con estos, no necesariamente a golpes, pueden discutir, pueden hablar fuerte y ya no. Supongamos que ha discutido con todos ellos, que ha debatido con todos ellos. ¿Sí? Cuestiones de filosofía o de lo que guste. ¿Sí? Entonces, en este caso, todos estos defienden un punto. Y de este lado, defiende otro, un punto contrario al que defienden todos estos. ¿Sí? Imagínense cualquier teoría. ¿Sí? Estos están de acuerdo con esa teoría, no. Entonces, de alguna manera, cualquiera de estos que yo tome, cualquiera de estos elementos, Pedro, Juan, Rodrigo y Pepe, cualquiera de estos que yo tome, van a disentir de lo que dice Leo, y Leo va a disentir de lo que diga cualquiera de estos, de este lado, Pedro, Juan, Rodrigo y Pepe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, simplemente. ¿Sí? Son como 4 investigadores del departamento de matemáticas. Uno está en el primer piso y los otros están en el segundo piso. Y Leo está en el segundo piso. Siempre se pelea con los del segundo porque no están de acuerdo en un punto. ¿Sí? En ese caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Para todo Y, o sea, para todo elemento del conjunto A, donde Y está en A, aquí ya estoy tomando, a ver. Si X está en A perdón, si Y está en A y X está en B, entonces esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Cómo sería la proposición? Es verdadera. Obviamente, suponiendo lo que estamos argumentando. ¿Sí? Dentro de este contexto, existe uno que no se lleva bien con ninguno de estos. Entonces, cualquiera de estos que tomen es para todo X, o sea, cualquiera de estos es un roto. ¿Sí? Y en este contexto, Leo es el descosido. ¿Sí? Y en ese contexto, entonces tenemos que Leo es el roto para cualquier descosido de este. O sea, para Pedro, Juan, Rodrigo, Pepe. ¿Sí está claro? Entonces, resulta que en ese caso, esto es verdadero y esto de aquí es verdadero. O sea, las dos proposiciones son verdaderas, como tenemos una implicación, en ese contexto la proposición es verdadera. ¿Sí? Y tenemos cuatro condiciones, porque podemos sustituir Pedro, Juan, Rodrigo y Pepe. ¿Sí? Podría ser, supongamos ahora, que Pepe le habla a Leo y no está en contra de lo que dice Leo.
no lo avala, pero tampoco lo reprueba. ¿Sí? Entonces, Pepe, en este caso, no es un roto. En ese contexto, ¿cómo sería nuestra proposición? Falsante. Falsa, exactamente, porque existe uno que no es un roto para este descosido. Será roto para otro, pero no para Leo. ¿Sí está claro? Dificultamos un poco más. Pepe no disiente de Leo, pero sí de Luis. ¿Cómo es nuestra proposición? Verdadera, exactamente. Lo están cachando. Muy bien, lo están cachando. ¿Sí quedó claro? O sea, tengo que jugar con todos los términos de mis dos clases, de mis dos conjuntos. ¿Sí? Al jugar con ello, tengo que ver cuáles son las condiciones de cada uno de los términos de mis clases. ¿Sí? Si se cumplen todas las condiciones y todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y en todos los casos resulta que se cumple el contexto de verdad, entonces toda la proposición se vuelve verdadera. ¿Sí? Aquí ya tenemos un problema porque una tabla de verdad no funciona muy bien. ¿Sí? Esto no se valida por tablas de verdad, sino más bien se valida a partir del contexto sobre el cual estamos trabajando. Ahora, si estuviéramos trabajando con números reales o números naturales y con números enteros y hubiéramos dado una condición donde tenemos los números reales y los números enteros, entonces eso sería rajatabla más correcto dentro del contexto matemático. Pero esto estuvo muy, bueno, me vino bien porque de alguna manera ustedes se pueden dar cuenta de la dificultad que puede guardar este tipo de oraciones, ¿sí? Y todos los supuestos que tenemos que hacer para intentar dar un criterio de verdad. No sé si se dan cuenta. Si queremos llevar una oración dada en el lenguaje natural, en algunas ocasiones eso se puede tergiversar y eso es lo que les encanta a los filósofos. ¿Sí? Uno piensa, uno es un idealista y el otro es un materialista. Entonces ya no se van a poner de acuerdo en nada. De ahí podemos escoger que cualquier idealista se va a pelear siempre con un materialista. ¿Sí? Vamos al descanso. ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver? ¿Sí quedó bien? Ok. Ahora, voy a hacer un poquito más énfasis en algo que es muy común, ¿sí? Voy a retomar una de las oraciones que estábamos viendo, ¿sí? En este caso sería la oración todos los números primos menores que 10. Todos los números primos menores que 10 guardan una relación con lo que habíamos visto para el cuantificador universal. ¿Sí? Ahora, dentro de ese contexto tenemos, en este caso, dos propiedades que analizamos un poquito antes, ¿sí? Donde, en ese caso, tendríamos que tomar a todos los números que fueran primos y menores que 10. Esto se puede convertir también en algo, si se dieron cuenta ahí, tomé todo el enunciado y lo puse como una sola función, pero la puedo poner en dos. No me los pongo, sino que los paso. ¿Cómo podemos poner en este caso
todos los números primos menores que 10. Bueno, lo primero que tenemos que ver es, en el primer caso, aquí voy a retomar. P de X, ¿sí? Que tiene que ser equivalente o igual a X es número primo, o sea, P de X, o sea, mi primer función proposicional va a ser X es un número primo, ¿sí? Y en otro caso voy a tomar M de X, donde va a ser X es menor que 10. Lo puedo poner en términos de X es menor que 10, ¿no? O sea, usando el símbolo de menor que. Dejémoslo así, para que se vea el enunciado. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos dos proposiciones, bueno, dos funciones proposicionales. Una donde tengo P de X y otra donde tengo M de X. ¿Sí? Aquí ya estoy siendo un poco más específico, más estricto con el lenguaje. ¿No? ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy separando las condiciones sobre las cuales voy a mover a los números, en este caso, que son números primos y que son números menores de 10. La condición es que sean números, pero la condición de que sean números tiene dos características. La primera es que sean números primos y la segunda es que sean menores que 10. ¿Sí? En ese contexto, aquí, para formar una proposición, en este caso, o una función proposicional compleja, porque estas serían funciones proposicionales atómicas. Funciones proposicionales atómicas es que lo único que quiere decir es que hacen referencia a una sola cualidad o característica. ¿Sí está claro? ¿Sí? O sea, pero hay como que no queda muy claro. La idea principal de una función proposicional atómica o de una proposición atómica es que solo abarca una sola característica. ¿Sí? Es número primo. X es número primo o 2 es número primo. ¿Sí? 2 es número primo, es una proposición atómica. ¿Sí? X es un número primo, eso me da una función proposicional atómica. ¿Sí? Por otro lado, X es menor que 10, entonces X es un número que debe de ser menor que 10. Los números que son menores que 10, pues vamos del 0 al. Suponiendo que tomamos obviamente los números naturales. Estamos dentro del contexto de los números naturales. ¿Sí está claro? Entonces, tomando todos los números naturales, solo del 1 al 9 o del 0 al 9, dependiendo de lo que estemos en juego, de lo que esté en juego, esos números van a ser menores que 10, pero solo unos de esos van a ser números primos, ¿no? Entonces, para que se cumpla esa condición, yo necesito establecer ahora la proposición de una manera distinta a lo que yo había hecho en un inicio. ¿Cómo tendría yo que estructurar ahora la proposición? Con conectivo lógico. ¿Sí? ¿Cuál sería el conectivo lógico aquí ideal? Sí, solo es ¿No? ¿Y? ¿Por qué y? porque Tienen que cumplirse las dos condiciones a rajatabla. ¿Sí? En ese caso tiene que ser X es un número primo y X es menor que 10. Entonces, en ese caso, tomamos P de X y M de X. Ahora, ¿eso es una proposición?
Todavía no. Es una función proposicional compuesta o compleja. Compuesta porque lleva dos o compleja porque lleva dos. De dos en adelante se llaman proposiciones compuestas o complejas. En este caso son funciones proposicionales compuestas o complejas. Ahora, para que esto tenga o se convierta en una proposición, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, le puedo dar diferentes valores de verdad, pero si me estoy refiriendo a la clase, como dijeron, tenemos que enunciar, por ejemplo, la clase A, donde tenemos los términos que habíamos dicho. 2, 3, 2, 3, 5 y 7. La clase A. ¿Sí? Entonces, para que esto se convierta en una proposición, tendría yo que especificar que para toda X, tal que P de X y M de X, si X, esto lo agrego, pero esto ya se da por entendido cuando nosotros ponemos la proposición. Normalmente no se pone. Yo lo pongo para ser más específico todavía. ¿Sí? Si ustedes lo quieren poner, adelante, pero normalmente no se pone. Lo que harían sería, bueno, a ver, ¿cuál sería la proposición aquí? Pues la proposición es esta. ¿Sí? Siempre y cuando estemos conscientes de que tenemos esta clase. ¿Sí? En otro caso, aquí en este caso, esta proposición es verdadera en todos los casos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, tomo el 2, sustituyo el 2, obviamente es un primo y es menor que 7. Tomo el 3, el 5 y el 7 igual. Ahora pongo el 4, es falso, ¿no? Entonces ahí ya la proposición, si yo incluyo dentro de la clase el número 4, la proposición es falsa. Con 1 se vuelve falso. ¿Sí? Bien, ¿algunas dudas de aquí, Juanes? Tenemos que ver todavía dos cualidades, ¿sí? Pero eso lo voy a ver mañana, porque ahorita ya los veo un poco cansados. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos cualidades? Cuando incluimos ahora la negación dentro de el existencial y dentro del cuantificador universal. Ahí ya, ya lo veremos mañana. ¿Sí? Ahorita lo voy a dejar aquí para que lo vayan viendo. Vamos a ver, igual y vemos un ejemplo o dos más de esto. ¿Sí? Porque lo vamos a usar constantemente. Una duda. Ya se hecho de, por ejemplo, hacer ejercicio en la materia. ¿A nosotros nos daría la clase A o eso lo asignamos nosotros? No, yo te doy un enunciado y te tengo que asignar, por ejemplo, o bueno, sí, a lo mejor te digo, bueno, te doy el enunciado y pon la clase y se define la proposición para ver si es verdadero o falso. Estoy haciendo unas notas, ahorita ya tengo unas pequeñas notas en lápiz que ya se las voy a poner en plazo para que las puedan descargar, ¿sí? Y de ahí les voy a poner unos ejercicios. Están obviamente basadas en el texto pero les estoy añadiendo lo que estamos viendo aquí en la clase. ¿Sí? Para que también tengan esas ustedes y las complementen, porque lo que yo les doy es una cosa y lo que ustedes entienden y anotan es otra. ¿Sí? Y cuando revisen si alguno de ustedes revisa la clase, va a ver otras cosas y a lo mejor va a decir, oye, si ustedes observan algo, y si ven a otro compañero que también habla de lógica, o sea, no se queden con lo que yo les digo, nada más.
corrobórenlo, ¿sí? Porque a mí se me puede escapar algo y a lo mejor dije algo que no es cierto, ¿sí? A veces me pasa, ¿sí? Entonces ustedes me pueden decir, oye, estaba viendo un video y en ese video decía tal cosa y tú dijiste esto. ¿Qué onda? ¿Sí? Para aclarar el punto. ¿Sí? Y lo tengo que aclarar. ¿Sí? No es nada más porque lo dice el libro o porque lo digo yo, no. ¿Sí? Tiene que contrastar lo que... La formación de un científico tiene que ser la formación de una persona que está dispuesta a no creerse lo que le dicen los demás, en este caso los profesores. ¿Sí? Va a haber profesores que casi son así como que lo que yo digo es ley y ya. Si ven que se pone muy pesado, denme por su lado, pueden preguntarle a otro profesor. La mayoría de los profesores no son aquí. Yo no sé, habrá alguno que tal vez sí, pero no sé. Yo no he conocido a nadie así. Pero puede darse el caso. Entonces, estamos para aclarar las dudas que tengan en cuestiones, porque ya ahorita hay mucho material en internet y algunos de ustedes pueden tener la curiosidad y pueden decir, oye, aquí como que no me cuadra porque me confundí, porque esta persona dice esto y tú dices esto. ¿Vale? O el libro dice esto y tú dices esto. ¿Sí? Hay que contrastar. Y entonces yo lo tengo que aclarar. O le doy la razón al texto o aclaro lo que dice el texto porque a lo mejor lo tergiversé o lo dije mal o lo dije en otro contexto donde no me estoy contradiciendo con el texto, con nada más lo aclaro. ¿Sí? Porque se puede prestar también a confusión. Tienen que hacer ese juego de contrastar siempre lo que pongan sus profesores enfrente de ustedes. Siempre. ¿Sí? Ya sea para que lo hagan por ustedes mismos o porque lo preguntan a la persona directamente. ¿Sí? Si ven 2 o 3 compañeros que dicen lo mismo, pues obviamente, y les queda claro, a lo mejor ya no necesitan ver a los otros. Pero eso ya nada más es cuestión operativa de ustedes. Más que nada, puedan reafirmar el conocimiento. Bueno, pues nos vemos mañana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's